Nosotros hacemos parte de aquellos que en el día de hoy celebran la resurrección de Cristo. Lo hemos hecho la mayoría de nosotros desde que tenemos memoria. Desde que éramos niños, incluso los que pertenecimos a la religión católica. Hoy no es un día común y corriente. El domingo de resurrección siempre nos ha sido renombrado, ha sido enseñado. Pero realmente Dios puso en mi corazón algo un poco diferente hoy. Y es la necesidad de que su pueblo no desaproveche la oportunidad que en un domingo de resurrección hay para ver más allá, para recuperar la perspectiva. Creo más bien adquirirla. Si hay algo que el creyente necesita es perspectiva divina. Si hay algo que el creyente requiere para llevar una vida digna, una vida terrenal digna, es perspectiva. La capacidad de ver como Dios ve. La capacidad de recibir la verdad, de asimilarla, de responder con sabiduría y de mantener la visión, la dirección. ¿Quiénes se sienten la mayor parte del tiempo sin visión? Como andando, pero sin tener claridad de hacia dónde va. Seamos sinceros, nos pasa todo el tiempo. Como que recuperamos la lucidez o tenemos lucidez por momentos. Pero muy pronto volvemos a sentirnos que hacemos todo y ahí vamos, pero no estamos enfocados. La resurrección de Cristo hoy es la oportunidad para que nosotros podamos adquirir la perspectiva que nos ha hecho falta. Miren, el apóstol Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Vana. Hablamos de la muerte del Señor. Y claro que sí. Es que fue el sacrificio que nos rescató, fue el pago. Pero si Cristo hubiese muerto y no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. No habría victoria. ¿Sí me estoy dando a entender? Nos pasamos la vida luchando y temiendo el fracaso. Nos pasamos la vida temiendo por la soledad que vamos a tener, por escasez que pueda llegar, por que no alcanzamos esto, aquello, porque al final la frustración se apodera de nosotros en tantas esferas de lo que anhelamos y no alcanzamos. Pero eso no es cosa diferente que falta de perspectiva. Porque es que Él lo dijo. Él venció. Y el sello de su victoria es la resurrección.
Ese es el sello de la victoria. Mire, la palabra resurrección viene del latín resurrectio y quiere decir levantarse de nuevo, resurgir o alzarse. Les pregunté si alguien se ha sentido como polvo. Cristo resucitó. Y por cuanto Él resucitó, vive. Y por cuanto Él vive, aún del polvo seremos levantados. La palabra de Dios habla de resurrección eterna para aquel que cree en Cristo, aún aquel que literalmente fue quemado. ¿Usted ha pensado eso? Aquel que se volvió cenizas. Muchos mártires fueron quemados. Son quemados. El polvo nos convertimos después de ser sepultados y que pasa mucho tiempo. Job tuvo lucidez en ese momento, perspectiva. Cuando dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y como Él vive, del polvo me habrá de levantar. A ver, perspectiva. Si existe resurrección, si Él volvió a alzarse, resurgió, entonces venció la muerte, venció el temor a la muerte, venció el pecado. Entonces nuestros temores no son más que falta de perspectiva. ¿Qué puede ser peor que la muerte? En términos terrenales. ¿Qué puede ser más definitivo que eso? En términos terrenales. Y si Él venció la muerte, ¿qué no hará con todo aquello que me angustia? Vamos paso a paso. Porque el efecto de resucitar habla de volver a la vida derrotando a la muerte. De hecho, la creencia de la resurrección está muy vinculada al calendario solar, porque en la antigüedad se hablaba de que el día moría y volvía a resucitar cuando salía el sol. Eso creían las culturas antiguas. De hecho, es tremendo porque la perspectiva de la resurrección no ha sido asimilada ni siquiera por el pueblo judío en su totalidad. Cuando Jesús vino, la resurrección era un tema de discusión entre los judíos. Las sectas no estaban de acuerdo en ello. Los fariseos sí han creían en la resurrección y en la vida eterna. Pero no era así con los saduceos. De hecho, para el saduceo, lo importante era la vida terrenal, disfrutar de las bendiciones acá porque no había resurrección, siendo judíos. Falta de perspectiva. Esto nos tiene que hablar de que nosotros podemos ser creyentes, venir a una iglesia, creer en Cristo desde que nacimos, pero carecer de perspectiva divina. Llevar una vida sin perspectiva divina. La resurrección es real y es fundamental en la doctrina cristiana. Si a usted le parece un cuento de Paquito que Cristo fue resucitado por el Espíritu de Dios, entonces tengo que decirle que usted no conoce al Espíritu de Dios.
porque Él es el que vivifica. Y el evangelio es completo. Muerte y resurrección. ¿A quién entonces adoramos? A un muerto. De hecho, el culto a los muertos está prohibido en la Biblia. Orarle a los muertos está prohibido en la Biblia. Invocar los muertos está prohibido en la Biblia. Y Él dice, invoquen mi nombre, porque Él vive. Le voy a pedir entonces que abra su Biblia en Juan 20 y vamos a leer del 1 al 9. Cuando lo tenga, diga amén. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y se fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó al primer sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Amén. Nunca dejará de sorprenderme María Magdalena. Jamás. ¿Quiénes aman a María Magdalena? Alguien, porque les cuento, hay algo que está en mi corazón que vamos a hacer este año. Y es una fiesta. Vamos a hacer una fiesta bíblica y nos vamos a vestir de personajes bíblicos. Y cuando le conté, yo dije, ¿tú qué vas a hacer? Me dijo, María Magdalena. Y yo le dije, ay, María Magdalena, ¿ve? Me dijo, y claro, fue la primera que lo vio resucitado. Y yo, wow, claro. Yo ya tengo mi personaje. Vaya pensando usted el suyo. Flavio ya también tiene el de él. Se puede repetir, tranquilos. Se puede repetir. La Biblia nos dice que ella llegó tan temprano a la tumba aquel domingo de resurrección que todavía estaba oscuro. Esta madrugada leí las cartas a Maggie y encontré una reflexión. No es de ella la reflexión, es de un profeta también, creo que se llama Craig Cooney, sí lo escribí, Craig Cooney, y él decía, todavía estaba oscuro, pero ya había resucitado. Todavía estaba oscuro, pero ya había resucitado. Y esa expresión tocó mi corazón, porque yo sé que muchos todavía estamos viendo oscuro el panorama. Ciertos panoramas todavía se ven oscuros, pero Él ya resucitó. Recupera la perspectiva. Puede que esto no se vea bonito. Puede que esto no se vea nítido. Pero Él ya resucitó. Y como Él ya resucitó, nosotros estamos en otro escenario.
el que cree está en victoria. Así todavía esté oscuro. También me ha confrontado mucho el hecho, y en ese es que nos vamos a enfocar hoy, que María Magdalena entra a la tumba, ve los lienzos, ve el sudario enrollado. ¿Quiénes son de los que enrollan la ropa para meterla en la maleta? ¿Tú? Ay, yo tengo que aprender eso. Yo lo veo, me parece tan extraño. Pero dicen que así rinde mucho. Bueno, en la antigüedad era así. No se doblaba como nos enseñaron a doblar a nosotros, sino que se enrollaba. Y estaba, la Biblia nos dice que los lienzos estaban y el sudario de su cabeza estaba enrollado. María llega, ve que la piedra está removida. Ella ve eso y piensa, se lo robaron. Se robaron el cuerpo. Esto para mí siempre ha sido un tema de ministración. Crece entonces mi interés cuando narra el otro discípulo. Usted sabe, ¿sabe quién es ese otro discípulo? Es Juan. Juan le gustó hablar en tercera persona de sí mismo. Por eso cuando él dijo, aquel discípulo a quien Jesús amaba, se refería a él. Aquí también lo está haciendo. Y él dice, llegó María y nos dijo eso y salimos a toda. Me pongo a pensar yo cuánto sería, ¿no? Esa distancia. Es muy chistoso porque realmente los que tienen mucha imaginación y desde chiquitos nos pusieron a imaginarnos cosas tan extrañas, como que Pedro era gordo, más viejo que Juan, y con la llave panzón, barbudo como la llave panzón, abriendo el cielo. Fueron de los mismos autores que trataron de deducir de eso, como la carrera la ganó el otro discípulo. Entonces dijeron, no, es que Pedro estaba gordito. No, es que Pedro era más viejito. El otro era más joven. No hay evidencia bíblica. Lo más lógico, de hecho, es que hayan sido contemporáneos. Pero fíjese, él dice, el que llegó primero, vio, pero no entró. Tan diferentes todos, ¿no? Dentro de esos momentos álgidos de la vida está el que se queda quieto. Está el que enloquece. Pedro es Pedro. ¿Cuál para adentro? ¿Quién dijo miedo? Si tú eres el Señor, haz que yo camine sobre las aguas. Allá va. Pero lo tremendo es que él dice, Juan de sí mismo, dijo, bueno, yo después entré. ¿Cierto? Dice, yo no entré, yo llegué, quiero aclarar que llegué primero. Pero bueno, en honor a la verdad, Pedro entró primero. Pero cuando yo entré y vi, ¿qué vio? El sudario enrollado, los lienzos en su lugar. Creí. ¿Qué creyó? Que se lo habían robado. Eso es lo que aún más me impacta. Claro, él dice, yo vi y creí. Creí que movieron la piedra, estos romanos, estos griegos, estos se lo llevaron. Creyó lo mismo que María. O sea, ya vamos con 3. Y fueron todos en un comienzo. Metámosle lógica. Es hermoso porque él mismo da la explicación.
Evangelio de Juan fue escrito 60 años después de que esto pasó. ¿Me está siguiendo? Él mismo lo escribió 60 años después aproximadamente. Y él dice, entonces él mete ahí la cuña, porque él dice claramente, y lo vi y creí. Ay, pero él aclara, ¿no? ¿Qué aclara? Lea conmigo. Versículo 9, porque aún no había entendido las escrituras que era necesario que él resucitase de los muertos. El título de la reflexión de hoy, de la enseñanza de hoy es necesario. Cuando ellos llegan, toman la decisión más absurda. Los ladrones son obsesivos del orden. Se tomaron el tiempo de robar el cuerpo. Flavio me decía eso esta mañana, me decía, pero, o sea, doblaron la ropa. Se llevaron el cuerpo y dejaron los lienzos encima como estaban cuando él estaba ahí. Y agarraron, plancharon, doblaron y pusieron. O sea, los rateros ordenados. ¿Quién ha visto un ratero ordenado? ¿Cómo es que se roba con orden? Eso es ilógico. No puede dejar de sorprenderme que él mismo diga, yo vi y creí que se lo habían robado. Claro, es que no habíamos entendido. Que no habíamos entendido que era necesario que él muriera y resucitara. Y él dice, no habíamos entendido las escrituras. O sea, él está hablando del Antiguo Testamento, que era lo que tenían en ese momento. ¿Cómo es la palabra rema de este año? Juan 5:39, el Señor nos dijo, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, con razón, el Señor les decía a los fariseos, le decía a los discípulos, escudriñen. Porque es que cuando venga la candela, cuando pase lo que tiene que pasar y que es necesario, si no han escudriñado, no han entendido, no van a tener la perspectiva. Van a terminar concluyendo que el ladrón es honrado y ordenado. No tenemos todo el tiempo que yo quisiera, pero tome nota, le vamos a poner un cuadro ahí rapidito, usted tome nota y las lee todas en su casa. Y quiero aclararle que en el Antiguo Testamento hay aproximadamente 300 profecías que hablaron del nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo. 300, mínimo. Aquí saqué unas pocas, porque a esas escrituras es que se refería Juan cuando dijo no las habíamos entendido. Escrituralmente, la muerte y resurrección de Cristo eran pasos necesarios dentro del plan de salvación. Ellos se quedaron con la palabra Mesías, 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 Mesías. Pero la Biblia, las escrituras eran claras, el Mesías tiene que morir y resucitar para que haya salvación. Su ministerio, su servicio incluía eso, pero ellos no lo entendían. Simplemente tomé dos escrituras, Salmo 22, Isaías 53, y no más de esos hice un paralelo. Bueno, se los podemos también compartir. De lo que el Antiguo Testamento profetizó, en el Nuevo Testamento cómo se cumplió y lo que era necesario. El Salmo 22:16 dice,
porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Ese es un salmo mesiánico. Todo el salmo es Cristo hablando. Y Juan nos dijo, le dijeron pues los otros discípulos cuando él resucitó y apareció, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Él fue lacerado. Se cumplió. El dolor que él vivió había sido profetizado. Ese dolor era necesario. (22:18) repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. En Mateo 27:35 nos dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El despojo era necesario. Usted ha sido parte de los que vemos esas películas, cuando hemos visto la película de la Pasión, las películas de Cristo, y llega un momento que decimos, no más. ¿Por qué tanto? Y queremos como pensar que Mel Gibson se le fue la mano y es todo lo contrario. Por más que este hombre se esforzó, jamás podrá quedar en un film lo que pasó aquel día. Jamás. La Biblia dice que él quedó colgado en ese madero y no había en él parecer humano. Es decir, que si no lo hubieran visto, cualquier persona que veía pensaba que era un pedazo de carne colgada. No parecía un ser humano. Y él fue desnudado. La vergüenza fue a lo sumo. Hay historiadores que dicen que que eso que siempre nos muestran no existió. Sus partes estaban públicamente expuestas. La humillación más extrema. Despojado de todo, eso era necesario. Hacía parte del precio del pecado. La sangre, la muerte, era la paga del pecado, pero su vergüenza era la consecuencia. Y él sufrió las dos. Isaías 53, despreciado, desechado entre los hombres. La Biblia nos dice en muchos versículos que lo escupían. Fue necesario el rechazo. Fue necesario el castigo. Isaías 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Isaías 53:7 nos dice que él no abrió su boca. Y Pedro nos confirma que él no respondió con maldición. Fue necesario su silencio. Isaías 53 nos dice que fue contado entre pecadores. Es decir, fue visto como un malhechor. Y Marcos 15:27 dice, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a la izquierda.
fue necesario su vituperio también. Qué interesante saber que cuando leemos, va a leerse Isaías 53 y el Salmo 22, por lo menos. No le va a hacer daño. Conocer del Señor, de la palabra profética, es lo que nos permite ser reafirmados en la verdad. Esto fue hablado. Y en Isaías 53 dice al final que Él verá linaje, que Él verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. ¿Cómo? Si murió ya lacerado. Pues porque resucitó. La resurrección está en las Escrituras, está en toda la palabra de Dios. Y por eso es que Juan dice, yo también creí que se lo habían robado, pero era que yo no había entendido que era necesario. Amados, no solamente en las Escrituras estaba que Él habría de morir y ser resucitado. Juan, Pedro, María y todos sus discípulos constantemente recibían información de Cristo respecto a su muerte y su resurrección. Mateo 8, 31, 33. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él habló de su muerte y de su resurrección permanentemente. Mateo 17, 22, 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Y dice, y ellos se entristecieron en gran manera. Ole, pero se les olvidó a todos. Esto me lo está diciendo en Mateo 17. Pero luego me dice que cuando llegaron al tercer día, pensaron de los ladrones que eran honrados y ordenados. Cuando habían alcanzado hasta entristecerse, cuando escucharon que moriría y resucitaría al tercer día. Esto fue hasta con cronómetro. Lucas 18. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues Él será entregado a los gentiles, escarnecido, afrentado, escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Te lo explico con plastilina? Ni así. Esto está con plastilina. Por eso es que me llama tanto la atención. Porque la ausencia de perspectiva proviene de una carencia de entendimiento de lo que Dios nos ha hablado. Por eso el mandato tan interesante de este año, escudriñen la verdad, lo que les he dicho, porque podemos creer lo más absurdo, lo más inaudito, lo que no tiene sentido. Podemos creer la mentira cuando el temor nos gobierna por falta de perspectiva. La resurrección nos da perspectiva, nos libra del temor. Y librados del temor,
aferrados a su palabra, aferrados a su revelación, aferrados a lo que Él ha hablado, entonces entendemos y nos movemos en la dirección correcta. Gloria al Señor. Que esto fue comprendido. Nosotros vemos después a un Pedro que cuando predica la muerte y la resurrección. Tiene ya claro el muñeco. Tiene la perspectiva completa. Dios está interesado en que tú y yo recuperemos la perspectiva, ¿sabes? A mí me ha pasado, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que líderes espirituales míos me dicen cosas como, claro, es que Dios te lo dijo. Tú, tata, y yo los escucho y soy como, tengo miedo de decirle cuándo. Y es porque Dios incluso a ellos mismos los usó para decírmelo. Pero por falta de entendimiento, nunca lo atesoré. Y ahora estoy frente a la situación y estoy sin perspectiva. No porque no haya habido revelación, sino porque no escudriñé, no me apropié, no la atesoré. ¿A usted le ha pasado? No voy a mirar a nadie, pero créame, a usted le ha pasado. Yo he estado también del otro lado, en donde la persona no me dice cuándo porque le da miedo. Pero yo en sus ojos sé que ni se acuerda de lo que le ministré de parte del Espíritu años o a veces meses o a veces horas antes. Y yo lo veo y digo, somos tan Juan, tan Pablo, tan María Magdalena. Pero tenemos la misericordia de Dios, nos acompaña para recordarnos hoy que es necesario aceptar lo que es necesario. Tú tienes que saber que hay cosas necesarias por las que tienes que atravesar. La muerte y resurrección de Cristo eran necesarias para el plan de salvación. Y tú estás atravesando en tu vida cosas necesarias para el plan que Dios tiene contigo. Para que tú resurjas, para que vivas lo nuevo de Dios, para que resucites a la vida en Dios, tienes que atravesar oscuridades necesarias. Puede que para algunos aún esté oscuro. Puede que para otros ya haya menguado un poco. Pero lo cierto es que tú también vas a tener que permitir que mucho muera en ti para que resucites al plan divino. La palabra de Dios lo dice. La semilla tiene que morir en la tierra para que pueda germinar y dar el fruto. ¿Sabes? Días como hoy resuena
Mateo 16:24, cuando el Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz habla de muerte. Nosotros queremos vivir en Cristo, ¿cierto? ¿Tú quieres vivir? Vivir en Cristo, que tu vida sea en Cristo. Que el epitafio diga, aquí yace un cristiano. Quien vivió en Cristo, entonces tendrás que morir en tu carne, tendrás que morir a ti mismo. La resurrección es la prueba evidente, irrevocable, de que la muerte en Dios es vida. Mucho tiene que morir para que podamos vivir. ¿Ya sabía eso? Y muerte significa, en el sentido estricto, separación. ¿Alguien aquí ha sentido que Dios le ha quitado todo? ¿O ha sentido que le ha quitado algunas cosas o algunas personas? Hoy yo te digo, es necesario. Es necesario. Las pérdidas que has tenido, la separación que has tenido de aquello o de aquel o de aquella, es necesario para que tu resurrección en Cristo se manifieste. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que el viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin que ya no seamos más esclavos del pecado. Y Gálatas 5:24 dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y si lo que estás viviendo hoy es necesario para la muerte de tu carne y la vida plena en el Espíritu, aún puede que esté oscuro, pero si lo que estás viviendo es necesario para que tu carne muera y tu espíritu viva, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a permanecer o vas a huir del proceso? Porque yo he recibido revelación de Dios y te quiero decir que el enemigo está trabajando para que huyas. Repito, el enemigo está, no estoy hablando al aire, no estoy hablando etéreamente, te estoy hablando a ti. El enemigo está trabajando para que huyas, para que te salgas del proceso de muerte de tu carne. Por tanto, no puedas disfrutar de la vida del Espíritu. No estoy hablando de salvación. ¿Usted me está siguiendo? Usted recibió al Señor, es salvo. En el cielo nos vamos a ver. Pero la vida en el Espíritu, aquí en la tierra, la vida de victoria, de gozo, de propósito de Dios, implica la muerte de mi carne. Y el enemigo está trabajando para que tú te niegues a hacer un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios y huyas. Así que si te están dando ganitas de no volver a la iglesia, no me extraña ni 5. No estoy diciendo que no me importe. Claro que me importa. Estoy diciendo que no me extraña. Porque el sacrificio que Dios nos ha mandado a hacer a nosotros no es para salvación. El de salvación ya lo hizo Cristo. El sacrificio que el Señor nos manda es de adoración, vivir para Él.
vivir en el Espíritu. Y nos dice que somos un sacrificio vivo. Imagínese esto tan tremendo. Un sacrificio, ¿cómo se ofrecía en el Antiguo Testamento? Se tomaba el animalito, se mataba el animalito, se saca la sangre del animalito y se pone al fuego, ¿cierto? Al altar. Pero este cuadro es tremendo, porque es que el cuadro que nos habla la Biblia es que presentes tus cuerpos como sacrificio vivo. O sea, coja el fogón y ponga el pollo vivo. Y que el pollo ahí quemándose no corra. Nadie dice amén, los entiendo. Yo voy a decir amén. ¿Usted sabe lo que le estoy hablando? Estar en el fuego y permanecer. Eso es ser sacrificio vivo. Vea, vivir en el Espíritu implica morirse ahí, la llama que me queme lo que me tenga que quemar. Esther, si me mata, que me mate, pero para esto nací. ¿O usted cree que nuestro Señor Jesucristo no podía bajarse de ahí? Por eso Él dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo y tengo potestad. Wow, para volverla a tomar. Y lo hizo. Los que escucharon predicar a mi pastor en Semana Santa, él siempre decía algo que, wow, me marcó. Y antes de ayer leí otra cosa que me impactó mucho. Lo que decía el pastor era que él se imaginó siempre, él decía, yo sé que todos los ángeles estaban aterrados con lo que estaban viendo. El plan de salvación lo conocía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso Satanás movió tan confusamente. Pero el pastor decía, todos los ángeles estaban a la espera de un guiño. Ahí estaba su creador, humillado, escupido y no hablaba. Y todos lo miraban y esperaban un guiño para destruir la tierra y quitarlo de ese tormento. Por eso su silencio era necesario. Por eso él tenía que enmudecer. Porque si él hubiese abierto su boca, el mundo hubiese sido destruido. Y todos esperaban. Y no hubo un guiño. Y me impactó mucho que antes de ayer leí un artículo de Mel Gibson. Y él decía que cuando se diseñó una de las escenas, que además nunca la entendí hasta antes de ayer, estoy como Juan. Me he visto la película 80 veces. Y él dijo que hay una escena, todos la vamos a recordar los que la vimos, en que cuando el Señor está siendo burlado, escupido, crucificado, sale Satanás con un bebé, con un demonio. Y comienza, ahí lo lleva cargado y comienza a acariciarlo, comienza a cuchichearlo. Y dice Mel Gibson que esa escena lo que significa es que Satanás tentaba al Señor Jesús diciéndole, aún yo cuido de mis hijos y no permito que sean maltratados. En cambio tu Padre, mira lo que está permitiendo que pase contigo. Yo sé que también Satanás nos ha tentado así. Si te ama, ¿por qué pasas por esto?
Si te amas, ¿por qué estás sin trabajo? Si te ama, ¿por qué estás solo? Si te ama, ¿por qué no tienes tu familia? Si te amas, ¿por qué tienes hambre? Si te ama, ¿por qué no cumple tu sueño? Por si te ama. Pero Jesús tenía perspectiva. Es necesario. Y aquí me quedo colgado. Es necesario. Tu dolor, el rechazo, el vituperio, el silencio, todo aquello que tú estás viviendo es necesario. Confía. La oscuridad no dura para siempre, porque Él resucitó. Porque Él resucitó. Amén. Amén. ¿Lo creemos o no lo creemos? Les voy a pedir a la alabanza que vengan porque quiero decirte algo. Una de las evidencias de la resurrección que tú y yo podemos experimentar permanentemente es que en el cristiano el gozo puede permanecer a pesar de la aflicción. Esa es una evidencia irrefutable de su resurrección. El que tú hoy puedas saber que pase lo que esté pasando, Dios tiene el poder para llenarte de gozo, es motivo de festejo, es evidencia de victoria. Pablo lo dijo, derrumbados, mas no derrotados. Y hoy te tengo buena noticia. Puede que te estés sintiendo como polvo. Puede que alguna noticia, alguna situación te haya derrumbado. Pero te tengo una excelente noticia. Si tienes a Cristo en el corazón, no estás derrotado. Amén. No hay posibilidad de que estés derrotado. Y el gozo en tu corazón tiene que ser que Él pagó la victoria. Vamos a ponernos de pie. Voy a leer un pasaje que sella la victoria de la resurrección en la palabra de Dios. Y vamos a cantar como si creyéramos. Porque hay que cantar como si creyéramos. Hay que enseñar como si creyéramos. Hay que vivir como si creyéramos. Y yo hoy te invito a que vivas como creyendo que Cristo resucitó. Primera de Corintios 15, 53, 57. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y lo mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dados a Dios. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Amén.